Continuamos desarrollando los episodios finales de la profecía de Daniel, los capítulos 10, 11 y 12, la última visión del profeta. Y llegamos así a la conclusión de la última visión del profeta y su tercera parte, desde los capítulos 11, versículo 36 al capítulo 12, versículo 13. 45ª parte. Perfil profético del tiempo del fin según la profecía de Daniel, recordando siempre cómo es visto Daniel en esta parte de la profecía como Daniel, el profeta del tiempo de los gentiles. Así continuamos nuestro estudio en sus episodios finales, como dijimos anteriormente. Recordamos que la visión se dividía en 3 partes. Estamos en la consideración de la segunda parte que iba del capítulo 11, versículo 2 al 35, donde nos da las bases necesarias para la parte importante de la visión, los acontecimientos del tiempo del fin. Y vamos a leer esta referencia. Daniel capítulo 11, versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Recordamos en la misión anterior las proezas de los macabeos sobre las imposiciones llevadas a cabo por Antíoco Epífanes. Veamos ahora los leales macabeos. 7 hermanos con sus madres fueron sometidos a una horrible y torturante muerte, cortados en piezas, antes de negar la fe de sus padres. El tercero dijo: tú puedes sacarnos de esta vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará, a quienes han muerto por su ley. Esto es, a la vida eterna. Incluso los creyentes del Antiguo Testamento entendían algo de la recompensa eterna, que es la parte o porción de los fieles. 2 mujeres que acudieron a circuncidar a sus hijos pequeños fueron arrojadas de cabeza por un precipicio con ellos. Eleazar, cuando fue obligado a poner la carne de cerdo en su boca, la escupió eligiendo la muerte antes de tragar, lo que era una abominación para un judío. Algunos eran quemados vivos en cuevas a donde habían huido a considerar el día de reposo. La terrible persecución duró 3 años, un número muy importante porque es un tipo de la última gran tribulación. Y luego los judíos fueron ayudados en su pequeña ayuda por los macabeos, que derrotaron a las tropas de Antíoco bajo Lisias, es decir, salvado de la extinción hasta que el Imperio Romano entrara en existencia. Pero además de estos hombres intrépidos de guerra, había algo más importante que se necesita para mantener la vitalidad religiosa de la nación. Esto se encuentra en una clase de hombres piadosos y sabios, masculim, los comprensivos o entendidos. Estos, entendidos espiritualmente, enseñaban las Escrituras. La profecía fue en aquel tiempo ciertamente una luz en un lugar oscuro. Especialmente las visiones de Daniel se entonaron y fortalecieron al pueblo. Estos maestros también sacaron a la luz las grandes promesas mesiánicas y por ellos fue guardada una semilla en Judea, quien esperaba la consolación de Israel como Simeón y Ana en el momento del nacimiento de Cristo. Es el ministerio ilustre y el éxito de estas luminarias de la época de la declinación y la tribulación que estos versículos 33 al 35 elogian. Se muestran ser el nexo de unión con los últimos días del tiempo del fin, porque Antíoco Epífanes no es más que un tipo de otro rey altivo de rostro, de quien leemos en el capítulo 8, tenía que surgir en el tiempo del reinado de estos, de una de las 4 divisiones del imperio griego, y el uso de Dios del último perseguidor de judío en tamizar al remanente fiel se ilustra maravillosamente en ese momento. El resultado fue la creación de una clase de creyentes de los tiempos pasados que fueron purgados por el sufrimiento de toda aleación y que se forjaron en el mejor metal de oro puro sobre el yunque del propio propósito de Jehová y plan para ellos. Antíoco fue atacado por una enfermedad repugnante y murió en medio de grandes sufrimientos. Este realmente fue su fin. Leemos en el capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará conforme a su voluntad, y él se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios. Y hablará cosas maravillosas contra el Dios de dioses, y prosperará hasta que la indignación sea llevada a cabo. Porque lo que está determinado se cumplirá. Con la cita anterior comenzamos la visión propiamente dicha. Las 2 primeras partes no fueron más que el trasfondo necesario para la tercera sección, que se refiere por completo al último fin. Recordemos que este era el tema principal de Daniel.
Y sin embargo, una lectura descuidada del capítulo no detectaría ninguna alusión al versículo 35 a los últimos días, ni ningún paréntesis entre sí entre este verso y el versículo 36. La expresión el rey parecería ser simplemente una continuación de la historia relacionada con el rey del norte, el vil, el hombre despreciable a quien se nos presentó en el versículo 21. Pero si observamos cuidadosamente el lenguaje que sigue la cita anterior, versículo 36, se nos instruye claramente en cuanto a la identidad del rey. Él es el perseguidor final de Israel, el hombre de malvado destino, con quien nos hemos familiarizado en nuestro estudio de las visiones anteriores del profeta. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12 de Reina Valera en 1960 leemos esta porción. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Toda la historia descrita en la segunda parte de la última visión de Daniel es un panorama sumamente sorprendente de los acontecimientos futuros. La última gran batalla por la supremacía de las naciones, la tribulación y el remanente poderosamente energizado, con una verdadera fuerza poderosa del tiempo del fin, los cuales están todos representados aquí en tipo. Las palabras del mensajero al comienzo de la visión nos proporcionan la clave para la interpretación de la esencia de la revelación. Daniel capítulo 10 versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Todo lo que ha precedido ha sido una preparación o una conducción hacia el tema propiamente dicho, como ya lo hemos sugerido. El rey malvado ciertamente nos ha recordado cada vez más al anticristo, y debemos recordar que hay dos hombres en el tiempo del fin que constituyen, podríamos decir, el anticristo. Uno es el antirrey, el otro el antiprofeta. Antíoco representa a ambos en la visión de capítulo 8. Lo vimos como el cuerno pequeño. Notamos que se hizo grande hacia la tierra agradable de Palestina, que significaba las actividades religiosas del anticristo. Por lo tanto, él es un tipo del falso profeta. Pero ahora, en nuestra visión actual, vemos al antirrey representado por el mismo hombre, y en cierto modo hay perfección en esto, porque aunque Antíoco representa a los dos hombres del futuro, estos hombres son la antítesis de un solo hombre, el hombre Cristo Jesús. Además, Antíoco tenía un aliado en Jerusalén, el falso o alto sacerdote Menelao, quien obró con él en contra de los intereses del pueblo de Dios. El malvado rey de Siria depuso al sacerdote legítimo, este es Onías, y vendió este oficio a Menelao, de quien se dice después haber asesinado a Onías y luego fue ejecutado por Antíoco por ese mismo delito. Fue a través de él que le ha servido a su propósito, y como hemos dicho, todo esto es un retrato más sorprendente de los acontecimientos del tiempo del fin. El fin es el objetivo de esta última visión, como estamos seguros que nadie lo va a negar. No solo tenemos representados a los dos malvados reyes usurpadores de los últimos días, sino también al remanente judío piadoso. Esta última y poderosa compañía ha sido anunciada una y otra vez en la profecía hebrea, así como representada por personas dignas de fe del Antiguo Testamento. Ellos serán sobrenaturalmente investidos y dotados, capacitados. Dios demostrará la dinámica celestial a través de ellos en una manera más poderosa que jamás se haya visto y hecho. Al principio de los tiempos hubo muchos milagros realizados por los santos, pero no fueron más que un indicio de los poderes del siglo venidero. Hebreos capítulo 6, versículo 5. Leemos la referencia: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero, volviendo a la visión, el rey que había de venir hará lo que él quiera. Se exaltará a sí mismo, lo cual es la esencia del diablo. Se pondrá por encima de todos y de todas las cosas. No habrá nadie en el mundo más grande que él. Y aún más, se mostrará como Dios Todopoderoso, y el Señor le permitirá que se magnifique a sí mismo de esa manera, y que llegue hasta el extremo en su exaltación voluntaria de sí mismo y en su persecución de Israel.
Antes de su venida, ningún hombre jamás tuvo ni jamás tendrá el poder en su mano para hacer toda su voluntad. Cristo hizo la voluntad de su Padre. Ni siquiera a Satanás se le ha dado esta rienda suelta para cumplir toda su voluntad. Pero durante unos años habrá un cambio. Así se vislumbrará el rechazo de la deidad por el anticristo. Dios le dirá, por así decirlo, a este hombre lleno de demonios: adelante, cumple todo lo que deseas, descarga tu ira sobre mi pueblo, ensalza tu corazón, derriba a todos los que se atreven a oponerse a tu marcha. Persigue, desoye y tortura a todos los que se interpongan en tu camino. Te doy el privilegio de hacer tu propia voluntad. Los judíos de Palestina serán el blanco especial del anticristo. Él descargará toda su ira sobre aquellos de la nación que rechacen sus afirmaciones de ser el Mesías, el Rey de los judíos. Nos hemos familiarizado tanto con él en nuestro estudio de su autoexaltación y su blasfema asunción de la deidad, así como de su persecución sin paralelo de los judíos, que podemos rastrear fácilmente sus rasgos en la presente visión. No podemos pensar en atribuir la descripción a nadie más que al anticristo, y el punto final enfatizado aquí es que él prosperará hasta que se cumpla la indignación. Es decir, como insinuamos, se le dará permiso a este hombre para hacer todo lo que esté en su voluntad hasta que la ira de Dios sobre su pueblo impenitente quede satisfecha. Sus acciones prosperarán hasta que llegue ese tiempo determinado, cuando todos los propósitos de Dios relativos al castigo de Israel se hayan cumplido. El rey no es más que el instrumento del castigo del pueblo, y cuando eso pasa, Jehová rápidamente arroja su vara, destruye al destructor, azota al azotador, lo arroja al lago de fuego para ser atormentado por siempre y para siempre. Pero no temas. Y seguimos esta lectura. Daniel capítulo 11, versículo 37. Del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Daniel capítulo 11, versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Verso 39. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. No necesitamos repetir de nuevo las citas del Nuevo Testamento relativas al carácter de este hombre. Las ya hemos citado antes en el estudio del capítulo 7, pero aquí tenemos algunas expresiones que son particulares y peculiares de nuestro capítulo actual. Se dice que el rey malvado es un incrédulo, ya sea, como algunos quieren decir, ateo en lo que respecta a la religión judía, o como dicen otros, es un cristiano apóstata en el lugar del judío. Pero la cuestión real es esta: él se niega a ser leal al Dios de la Biblia, ya sea como se revela en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Él no considera al Padre, el Dios de sus padres, ni a Cristo el Redentor. En la expresión el deseo de las mujeres, es decir, todas las mujeres antes de su nacimiento desearon ser la madre del Redentor. Leemos esta misma referencia a la Biblia amplificada. No respetará a los dioses de sus padres, ni a aquel a quien las mujeres desean dar a luz, ni a ningún otro Dios, porque se engrandecerá sobre todo, ni a ningún Dios, señalando también así al Espíritu Santo. Él considera solamente al Dios de la fuerza. Él quiere poder, autoridad, por lo tanto se inclina ante el santuario del Dios que le dará un éxito sin paralelo en esta línea. Las Escrituras indican claramente que Satanás es el indicado así de esta manera. Satanás, quien ofreció todo ese poder y autoridad terrenales a Cristo y que fue reprendido hábilmente por el Señor. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Sin embargo, este ser ha estado esperando desde entonces a un hombre competente que, con la condición de adorarlo, reciba toda la gloria y el honor de ser el gobernante supremo sobre la tierra. Él será literalmente el Dios de los dioses y Señor de señores, usurpando, claro está, el oficio de Cristo por 3 años y medio. Porque se postra y adora al Dios invisible de este mundo. Este es el mismo Satanás. El apóstol Juan lo describe en el carácter antes mencionado cuando dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su trono y grande autoridad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. También el apóstol Pablo se refiere a él en este disfraz diabólico como habiendo sido autorizado por Satanás para ser el gobernante supremo y único. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 4 y 9. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Además, Daniel nos informa de su gran poder y se ocupará de las fortalezas más fuertes con la ayuda de un Dios extraño. Versículo 39, y nada le será imposible. Gracias al Señor por su fidelidad en dejar plasmado su voluntad en su palabra eterna. Por ahora dejaremos por aquí, recordando que estamos llegando a los episodios finales de esta noble profecía y su claro entendimiento y firme cumplimiento efectivo. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.